Hola, soy tu profesora de francés, Rosa Florencio. En el día de hoy te invito a ver el resumen de nuestras clases de esta semana. Ten pendiente recordar que para elaborar el borrador de un ensayo argumentativo debes conocer el tema sobre el que pretendes escribir. Realiza una lluvia de ideas y si aún no tienes conocimiento sobre el mismo, realiza tu investigación. Esas ideas necesitan ser organizadas con coherencia y cohesión. Para eso, se utilizan palabras que hacen que el texto fluya. Estas palabras son los conectores. Te habrás dado cuenta de que al leer los distintos ensayos que te hemos presentado y los que has buscado en otras fuentes, se usan unas palabras que establecen relaciones entre las ideas o las conectan. A este tipo de palabras le llamamos conectores. Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos como orales. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Una idea nueva puede añadirse para, por ejemplo, complementar, contradecir o reforzar otra anterior. Así pues, del adecuado uso que hagamos de los conectores dependerá que nuestro texto final sea coherente. Los argumentos se colocan siguiendo una estructura lógica. Se valen de los conectores para lograrla y pueden contener conceptos, comparaciones, ejemplos, citas. Existen distintos tipos de argumentos. Ya hemos mencionado algunos en clases pasadas, pero hay otros tipos de argumentos que vale la pena destacar. Estos son tipos de argumentos según su contenido. Existencial. Se prefiere lo que sea real, verdadero o posible antes que aquello que sea inexistente, falso o imposible. Salud. Lo saludable o beneficioso es preferible a lo nocivo o perjudicial. Utilidad. Se valora lo útil, necesario y eficaz en vez de lo inútil, ineficaz o peligroso. Moral. Lo moral y lo ético es preferible a lo inmoral. Cantidad. La cantidad es preferible a la calidad. Argumento de mayoría. Calidad. Se valora lo bueno frente a lo abundante. Belleza. Lo bello es preferible a lo feo. Progreso y novedad. Lo novedoso y original es más valioso que lo antiguo. Tradición. El peso de la tradición da valor a las ideas. Placer. Lo agradable es preferible a lo desagradable. Hedonismo. Se valora el disfrutar del momento presente. Tipos de argumentos por su poder de convicción. Un argumento será más o menos convincente teniendo en cuenta su pertinencia. Un argumento no es pertinente si no está relacionado con la tesis y por tanto no le sirve de apoyo. Su validez. Hay que ver si los argumentos son válidos o por el contrario son falacias. Falsa generalización o generalización apresurada. Se generaliza a partir de una conclusión que es válida en algunos casos, pero no en la totalidad. Falsa analogía. Las analogías requieren similitudes relevantes, de lo contrario, no son argumentos válidos.
Según lo que hemos mencionado, ¿cómo van tus argumentos? Como ya vas avanzando tu texto, es prudente que vayas realizando algunas anotaciones. Por ejemplo, una autoevaluación mediante rúbricas. ¿Conoces qué es una rúbrica y para qué se utiliza? Una rúbrica es una herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas. Son un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados para evaluar la actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. Tu maestra o maestro puede utilizar una rúbrica para evaluar tu ensayo científico. Por eso, presta atención a sus detalles. Vamos a trabajar con un texto, un ejemplo de corrección con las rúbricas. Tenemos distintos modelos para evaluar, pero podemos elegir una de ellas. Se deben evaluar la estructura, la organización, los detalles y el dominio de la gramática. Los buenos lectores evalúan y tú eres un buen lector. E-learning, nuevo paradigma. Hoy nos encontramos ante nuevas realidades, tanto en el ámbito personal como social. Estamos a las puertas de nuevas encrucijadas del modus vivendi. La educación no escapa a esta verdad que nos depara el presente para proyectarse en el futuro. La educación virtual o e-learning es la respuesta que nos presenta la enseñanza en tiempos de pandemia. Es el nuevo paradigma que debemos enfrentar y confrontar. Los expertos presentan sus puntos de vista. José Albuquerque dice que acceder a la virtualidad y su información no es sinónimo de aprendizaje. Esa es una verdad irrefutable. Sin embargo, es la que tenemos en estos momentos en que el país y el mundo se encuentra compungido por el COVID-19. Mi opinión es que la educación virtual es una oportunidad única para que los estudiantes comiencen a explorar las grandes ventajas del uso de las TICs. Aunque sea cierto lo planteado por Albuquerque, también es una verdad que la presencialidad tampoco representa un aprendizaje, ya que las sociedades, así como las personas, aprenden a ritmos distintos, con herramientas diversas, diferentes estrategias, y a esto se le debe agregar que, sobre todo, va a depender del interés tanto del alumno como de la familia. La educación virtual es una realidad sin vuelta atrás, y debemos montarnos en el tren de la modernidad o perecer como individuos y como sociedad. Vamos a estudiar. Llegó la hora de la virtualidad. Antonio Reyes Sena, dominicano. Si usamos una rúbrica para evaluar este texto, debemos fijarnos en cada detalle. Primero, analicemos su estructura. Introducción. El nivel excelente. Presenta con precisión el tema y la idea central, ampliando el panorama del lector. Pueden existir diferentes versiones de un mismo tema que permiten al lector acercarse según sus propias capacidades. Esta función del ensayo también se encuentra condicionada por las cualidades de cada autor, lo que incide en la atracción que puede generar hacia un lector. Potencial y alcance. Es otra de las múltiples funciones de un ensayo argumentativo de tema científico. Debido a su concepción y estructura formal, los ensayos pueden ser utilizados como un instrumento de gran alcance y potencial local e incluso mundialmente. Los contenidos más susceptibles para tratar en ensayos que puedan dar la vuelta al mundo suelen ser manifiestos políticos o sociales. Es necesario tomar conciencia y aportar desde nuestros hogares y trabajos en el día a día
a fin de lograr un impacto significativo sobre la reducción de los GI a niveles aceptables, evitando un aumento drástico de la temperatura y permitiendo un desarrollo natural y humano saludable. La exposición de ideas con respecto a fenómenos y escenarios cuyas consecuencias se ven repetidas en distintas sociedades también demuestra el alcance de un ensayo y su intención de servir como instrumento de reacción o cambio. Las funciones descritas anteriormente son propias de la estructura formal de un ensayo. Es decir, que el ensayo funciona entonces como un texto con cualidades literarias descriptivas y reflexivas. Asimismo, es un instrumento para la persuasión y la búsqueda de reacciones individuales o masivas sobre temas o situaciones del presente político y social del mundo. Hablemos de la diferencia entre argumentación y persuasión. ¿Recuerdas estos datos? Ya hemos hablado de qué es argumentar. Es convencer a alguien basado en presentar tu propuesta de forma clara y concisa. Significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión usando el conocimiento. Ejemplo: a largo plazo, estos efectos impactarán negativamente sobre las poblaciones vulnerables en países en vías de desarrollo, donde los recursos económicos no se encuentran disponibles para mitigar los potenciales daños ocasionados por el cambio climático. Cuando queremos persuadir a una persona, nos dirigiremos sutilmente a los sentimientos del corazón. En esta ocasión, nos valemos de razones, no solo que dominen la razón, sino más bien que toquen el corazón. Por ejemplo, es también una oportunidad de poner en práctica virtudes cristianas como la caridad, la templanza y la magnanimidad en nuestras relaciones como seres humanos para afrontar juntos este problema. Solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Podemos hablar de dos tipos de argumentación, una dirigida a su cerebro y la otra a sus sentimientos y emociones. En otras ocasiones hablamos de tipos de argumentos de autoridad, de causa y efecto, etc. Pero también dentro de las funciones podemos identificar otras como son emocional. Son los argumentos que provocan diversos sentimientos en el receptor, como pueden ser agrado, desagrado, rechazo, evitación. Ejemplo: es también una oportunidad de poner en práctica virtudes cristianas, como la caridad, la templanza y la magnanimidad en nuestras relaciones como seres humanos para afrontar juntos este problema. Racional. Un argumento racional se basa en un riguroso y extenso análisis de la evidencia que se apoya a la objetividad del contenido específico que lo constituye, y lo hará por medio de la deducción. A partir de un principio general, se llegará a la consecuente deducción sobre la funcionalidad de lo que defiendes. La inducción. Por medio de un caso en concreto, se asimilan los principales objetivos y beneficios de hacer lo que se pide. La retórica. A través de un argumento basado en figuras retóricas como las metáforas o las comparaciones, se logra desarrollar un concepto que ejemplifica su función. La analogía. Utilizando la similitud, se buscará comparar las ideas con algún otro elemento que contenga las mismas características que se desean destacar. Recuerda que estos ejemplos son fragmentos del texto propuesto en tu cuadernillo. Ejemplo: es necesario tomar conciencia y aportar desde nuestros hogares y trabajo en el día a día a fin de lograr un impacto significativo sobre la reducción de los GI a niveles aceptables, evitando un aumento drástico de la temperatura y permitiendo un desarrollo natural y humano saludable. Dentro de todos estos conceptos tenemos la contraargumentación. ¿Cómo definirías la contraargumentación?
Es una estrategia empleada para rebatir ideas. Esta sirve para ofrecer el argumento propio o personal que se opone al argumento sostenido por otros. Un contraargumento es un argumento utilizado a modo de respuesta frente a otro previo. Se trata de un razonamiento que resulta opuesto a un juicio precedente. Identifican en el siguiente ejemplo cuál es el contraargumento. Entre quienes rechazan que exista esta tendencia, algunos presentan como argumento, ya que se han registrado otros periodos en los cuales la Tierra se calentó, por lo cual sería un fenómeno natural. Desde el otro lado, se postula como contraargumento que esas etapas se vinculan a motivos particulares como agitaciones de la órbita terrestre o la influencia solar, cuestiones incomparables con las que producen los gases de efecto invernadero que el ser humano, con sus actividades cotidianas, emite a la atmósfera. ¿Notaste la diferencia? Este sería un excelente recurso para enriquecer tu ensayo argumentativo y para ti, como ente crítico y participativo. Los buenos escritores experimentan las posibilidades infinitas que tiene nuestra lengua y tú eres un buen escritor. Veamos y escuchemos cómo construir la forma afirmativa, negativa e interrogativa, affirmative. La manera correcta de construirlo de forma afirmativa sería la siguiente. Subject plus used to plus infinitive. She sería el subject plus el used to y jog sería el infinitivo. Así sonaría: she used to jog. She used to jog. Ella solía trotar. Negative. La forma negativa la construimos de la siguiente manera. Subject plus auxiliary didn't or did not plus used to in the simple present form plus infinitive. Y sonaría de la siguiente forma. You did not used to jog. You did not used to jog. Tú no solías trotar. Question form. Para preguntar lo hacemos de la siguiente manera. Auxiliary did plus subject plus used to in the simple present form plus infinitive. Y sonaría de la siguiente forma. Did they used to jog? Did they used to jog? Ellos solían trotar. Escuchemos la comparación entre las cosas que solía hacer Marcos antes del COVID con las que hace hoy en día. I used to go to school. Now I take virtual classes. I used to go to school. Now I take virtual classes. I used to go out for dinner. Now I have dinner at home. I used to go out for dinner. Now I have dinner at home. I used to attend to live concerts. Now I watch concerts on YouTube. I used to attend live concerts. Now I watch concerts on YouTube.
I didn't used to wear a mask. Now I wear it every day. I didn't used to wear a mask. Now I wear it every day. I used to go to the movies. Now I watch Netflix at home. I used to go to the movies. Now I watch Netflix at home. I used to go to the gym. Now I do exercise at home. I used to go to the gym. Now I do exercise at home. I used to swim in the beach. Now I swim in my swimming pool. I used to swim in the beach. Now I swim in my swimming pool. I didn't used to wash my hands often. Now I wash my hands every 10 minutes. I didn't used to wash my hands often. Now I wash my hands every 10 minutes. Usamos el pasado simple o simple past tense para hablar de cosas que sucedieron en un punto específico en el pasado. También para acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. En el siguiente diálogo escucharemos cómo usar el pasado simple en una conversación real. Hey, Victor. Hi, Anna. Did you go to work today? No, I went to the doctor's. I had a fever. I'm sorry, I did not know. Let's listen to the dialogue one more time. Hey, Victor. Hi, Anna. Did you go to work today? No, I went to the doctor's. I had a fever. I'm sorry, I did not know. En la pregunta, ¿Did you go to work today? La estructura es simple. Did sería el auxiliar, you sería el subject o sujeto y go nuestro verbo. Así tendríamos auxiliary plus subject plus verb. En la oración I went to the doctor's, I sería nuestro subject y went sería el pasado irregular del verbo go. Así formaríamos subject plus a verb in simple past tense. En la oración, I did not know, I sería el subject, did not nuestro auxiliar en su forma negativa y know nuestro verbo. Así tendríamos subject plus negative did plus verb. La tabla de frecuencia nos permite organizar datos recolectados en una investigación, de modo que dichos datos puedan ser interpretados y analizados más fácilmente. Veamos una situación en nuestra cotidianidad en estos tiempos de pandemia.
El contagio de COVID-19 por edades en la provincia de Santo Domingo, un día de la pandemia, se muestra en la tabla a continuación. Te recuerdo que puedes tomar una fotografía con tu celular para que tengas la tabla y los valores de cálculos para cada columna. Nuestra tabla de frecuencia está compuesta por 8 columnas que están distribuidas de la siguiente manera. La primera columna son las clases según las edades. En esta se muestran los datos de las edades en grupos de 10, calculando el rango, el número de clases y los intervalos. Las edades van desde los 20 hasta los 80 años, datos necesarios para calcular los intervalos. Número 2. En la segunda columna se presenta la cantidad de casos por el rango de edades. A esta se le llama frecuencia absoluta y se representa en la tabla por las siglas F sub I. Debemos tener presente que la sumatoria de estos datos debe darnos el total de encuestados o la muestra tomada. En este caso, la suma nos da 70. En la tercera columna se muestra la frecuencia relativa. Está representada por la sigla F sub R. Se calcula dividiendo entre 100 el porcentaje de cada dato de la frecuencia absoluta. Para la muestra de 20 personas de las edades que van de 20 a 30 años, equivalen a 29% del total de casos y estos a su vez representa el 0.29 del total. Luego de calcular esta columna completa, la sumatoria de los resultados debe ser 1. Esta columna puede calcularse simultáneamente con la columna 5 o frecuencia porcentual. En la cuarta columna se presenta la frecuencia acumulada. Se representa por las siglas F sub A. Se calcula colocando el primer dato de la frecuencia absoluta, F sub I. El siguiente dato es la suma del primero más el segundo de la frecuencia absoluta y de ese modo cada valor va aumentando al dato siguiente, siempre de la F sub I. El último dato de esta columna debe darnos como resultado el total de la muestra, en este caso 70. En la quinta columna se presenta la frecuencia porcentual. Se representa por las siglas F mayúscula sub I, diferente a la primera, y se calcula sacando el porciento de cada uno de los datos de la frecuencia absoluta F sub I. Del modo X es igual a 20 por 100, todo esto dividido entre 70, nos daría un 29%. La sumatoria de todos los datos de la frecuencia porcentual debe darnos el 100%. En la sexta columna se muestran el número de grado correspondiente a cada caso. Se calcula multiplicando el dato de la frecuencia relativa F sub R por 360 grados. La sumatoria de los números de todos los datos de los números de grados debe dar como resultado 360 grados. Para este caso, el número de grados es igual a F sub R por 360 grados. Eso es igual a 0.29 por 360 y nos dará 104. En la séptima columna se observa la marca de clase, que es la media de las clases según las edades. Se representa por las siglas X sub I y se calcula sumando el límite inferior con el límite superior de cada clase y dividiéndolo entre 2. En la octava columna muestra el producto de marca de clase por la frecuencia absoluta. En este caso se multiplican ambos datos, X sub I por F sub I. Luego de calcular todos los datos, se procede a calcular la sumatoria de todos los productos obtenidos, sumatoria de X sub I por F sub I. Encuentro anterior, aprendimos a construir una tabla de frecuencia para datos agrupados, a identificar y calcular los diferentes tipos de frecuencias. Busca en tu cuaderno el ejercicio de la clase anterior. Sí, la tabla de frecuencia para datos agrupados que quedamos y vas a completar. ¿Ya la tienes? Perfecto. Aquí está la tabla de la que hablamos. Hemos completado los datos de cada columna. Compara tus resultados con estos y corrige cualquier diferencia que pueda haber.
Para la realización de gráficos, vamos a tomar en cuenta columnas específicas de nuestra tabla de frecuencia, las cuales muestran la información de salida que interesa al público. Básicamente, usaremos las columnas. Primero, clases según las edades, es la primera columna de nuestra tabla. Segundo, utilizaremos frecuencia absoluta o F sub i. Tercero, frecuencia porcentual, está identificada por F mayúscula sub i. Y cuarto, número de grado correspondiente a cada caso o n elevado a la 0. Vamos a aprender a realizar gráficos del tipo diagrama de barras, polígono de frecuencia y diagrama circular o diagrama de pastel, diagrama de barras. Para realizar este gráfico, utilizamos las dos primeras columnas de nuestra tabla, las clases con las edades y la frecuencia absoluta. Primero, vamos a trazar un eje de coordenadas con X positivo y Y positivo, es decir, el primer cuadrante de nuestro eje de coordenadas. En el eje X se colocan las clases con las edades y en el eje Y los valores obtenidos en el instrumento aplicado para la frecuencia absoluta. Recomendamos dar valores por encima del valor más alto obtenido. Se procede entonces a graficar en forma de rectángulos los valores de la frecuencia absoluta con relación a cada clase. Puedes colorear los rectángulos a tu gusto, preferiblemente todos de un mismo color. Se observa que en las edades de 20 a 30 años encontramos la frecuencia absoluta más alta, como indica la tabla. Polígono de frecuencia. Para construir este polígono de frecuencia se tomaron en cuenta los siguientes datos: la marca de clase, que es nuestra primera columna de la tabla, y la frecuencia absoluta, representada por F sub i. Se procede a tomar el punto medio del tope de cada rectángulo en cada clase del gráfico de barras y se unen los puntos obtenidos con segmentos de rectas para presentar las fluctuaciones en altas y bajas del contagio. La curva que se observa en el gráfico nos indica que el contagio más alto corresponde a las edades de 20 a 30 años y el más bajo corresponde a las edades de 70 a 80 años de edad. Gráfico circular. Para realizar este tipo de gráficos, se toma en cuenta los datos de la frecuencia porcentual y el número de grado correspondiente a cada clase. Debes tomar el compás y trazar una circunferencia. Con el transportador de ángulos, marcas el inicio del primer ángulo del número de grado e identifícalo con un color. Donde termine el primer ángulo, tomas ese punto como inicio para el siguiente ángulo y así sucesivamente marcarás cada ángulo del número de grado de la columna número 6. Al final, vas a señalar en grados, por los datos de la frecuencia porcentual, claro está, el valor de cada caso.
Ten pendiente que al graficar todos los ángulos deben dar 360 grados de la circunferencia. Recuerda también que los gráficos deben tener una tabla de leyenda, donde está la información general de cómo entender cada dato expresado. Puedes hacer una lista numérica o alfabética e identificar los colores y los valores dados. Histograma. Para el histograma vamos a utilizar los datos de la primera columna de nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados, es decir, la columna de las clases, más la columna número 2 que representa la frecuencia absoluta. Para graficar este tipo de diagrama lo hacemos tal cual el diagrama de barras, con la diferencia de que cada rectángulo trazado para mostrar los valores de la frecuencia absoluta deben aparecer uno a continuación del otro, es decir, deben estar unidos. Tengo para ti algunos datos curiosos del maravilloso mundo de las matemáticas. ¿Sabías que en el año 1900 todo el conocimiento científico de la humanidad podíamos recogerlo en apenas 80 libros? Hoy en día las matemáticas se han desarrollado mucho y si tuviéramos que guardar todo lo que sabemos sobre ellas, necesitaríamos nada más y nada menos que más de 100.000 libros. Pero tranquilos, no pretendemos que ningún alumno nuestro estudie todo eso, ni siquiera la mitad, pero sí que pongas interés en los temas que estamos tratando para el desarrollo de tus conocimientos. El símbolo de las dos rayas, es decir, el símbolo de igualdad, lo empezó a utilizar el médico matemático inglés Robert Recorde, que vivió hace más de 400 años y eligió ese símbolo porque, según él, dos cosas no pueden ser más iguales que dos líneas paralelas. ¿Y qué razón tenía? Lo que comúnmente hoy llamamos números 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 9 son las llamadas cifras arábigas. Anteriormente se utilizaban los números romanos, pero los árabes popularizaron estas cifras, aunque anteriormente habían sido utilizadas por los fenicios y en la India. Una apasionante curiosidad es la explicación de por qué 1 significa 1 y 2 significa 2, y así hasta el 9. Es consecuencia de su número de ángulos. Alucinante estos árabes. Y hablando de estadísticas, ¿sabías que la población de Bangladesh es mayor que la población de Rusia? De acuerdo con datos actuales, la población del pequeño país Bangladesh supera la población de la enorme Rusia en más de 20 millones, a pesar de que la superficie de Bangladesh es unas 116.000 veces menor que la de Rusia. Sorprendente, ¿verdad?
Supongamos que vamos en un auto y cuando el conductor pisa el acelerador, los pasajeros experimentamos aceleración conforme nos recargamos más contra los asientos. Si al manejar aumentamos en una hora nuestra velocidad de 20 a 40 kilómetros por hora y en la siguiente a 60 kilómetros por hora y así sucesivamente, cambiamos la velocidad en 20 kilómetros por hora cada hora. Entonces, la variación o cambio fue de 20 kilómetros por hora por cada hora y se escribe como 20 kilómetros por hora al cuadrado. A continuación, diferenciamos los tipos de gráficos de este movimiento. En este primer gráfico, distancia en función de tiempo, obtenemos la pendiente, que es la velocidad y es variable. En el segundo gráfico, velocidad en función de tiempo, la pendiente es la aceleración constante, pues la velocidad aumenta uniformemente con el tiempo. Y en el tercero, aceleración en función de tiempo. Notamos que la pendiente es paralela al eje del tiempo, o sea, que la aceleración se mantiene constante según transcurre el tiempo. La aceleración no es tan solo el cambio total de la velocidad, es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, o el cambio de velocidad por segundo de tiempo. La idea clave que define la aceleración es el cambio. El qué tan rápido cambia la velocidad es lo que entendemos por aceleración. Su ecuación es A igual a variación de velocidad entre variación de tiempo. Cuando realizamos cualquier tipo de actividad deportiva que involucre algún balón o pelota, se observa que hay un movimiento muy característico que suele pasar. Es un movimiento cuya trayectoria representa una parábola. Este movimiento lo podemos observar cuando jugamos fútbol y pateamos una pelota, cuando jugamos baloncesto y lanzamos la pelota al aro desde la línea de 3, al jugar tenis, ping-pong o golf, al lanzar una piedra o cuando vemos que desde una mesa una pelotita se desliza y cae. Este es un movimiento parabólico. Imaginemos que a este trayecto lo vemos en un gráfico en donde combinamos dos características que ya hemos estudiado del movimiento, la altura y el alcance o desplazamiento. En la línea vertical, este movimiento es acelerado debido al efecto de la gravedad. Esta partícula, cuerpo o proyectil está sujeta a interaccionar con la Tierra y cuando se encuentra próximo a la superficie de la Tierra, el valor de la gravedad se puede considerar constante, con un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, en la horizontal, este se mueve con aceleración cero, es decir, no hay cambio de la componente de la velocidad
en la dirección del eje X. Esto se interpreta que no importa en qué parte de la trayectoria nos encontremos, siempre mantendrá el mismo valor inicial de la componente de la velocidad en la dirección X. Esto explica que no hay aceleración en la componente horizontal del movimiento parabólico. Este movimiento ocurre en el plano XY, lo cual consideramos que es un movimiento en dos dimensiones. Si partimos de las características de las variables, podemos observar que la velocidad inicial de la componente de la velocidad en dirección X es constante. Esto explica por qué no hay aceleración en la componente horizontal del movimiento parabólico. Observamos que este movimiento es movimiento horizontal rectilíneo uniforme con velocidad constante, donde V inicial es igual a rapidez inicial y V inicial en X es igual a la componente horizontal de la velocidad inicial. En el movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado con velocidad inicial hacia arriba y aceleración de la gravedad, donde V inicial en Y es la componente vertical de la velocidad inicial, que si cambia va disminuyendo en el recorrido por la aceleración de la gravedad, pero es cero a la altura máxima y luego aumenta mientras cae. Es interesante observar que en la Luna, donde la gravedad es un sexto menor a la gravedad de la Tierra, con las mismas condiciones iniciales del movimiento, tendríamos la misma forma de la trayectoria parabólica, pero tendremos cambio en la altura y en el alcance. Analicemos lo siguiente. ¿Qué sucede si inicialmente lanzamos una pelota de manera horizontal, como cuando observamos el chorro de agua de una manguera que colocamos de forma horizontal? Tendríamos una combinación de dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme cuando se lanza la pelota con velocidad constante y luego, por la acción de la aceleración de la gravedad, baja en caída libre, formando una parábola al descender al suelo, con velocidad variable y aceleración constante igual a G, que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos el gráfico en donde tenemos una altura y desde esa altura es lanzada la pelota y tenemos ahí la componente horizontal V en X. Si nos fijamos, el movimiento en la parte de arriba es horizontal y luego empieza a descender, convirtiéndose entonces en la componente V en Y, porque viene cayendo en caída libre, en donde la componente en Y es igual a menos G, que es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es lo que acabamos de explicar anteriormente. El caso Galíndez-Murphy. Jesús Galíndez Suárez, escritor, jurista y profesor de la Columbia University y delegado del gobierno vasco en el exilio, nació en Amurrio, España, el 12 de octubre de 1915. En noviembre de 1939 llega exiliado a la República Dominicana. Impartió clases como profesor de ciencia jurídica en la Escuela de Derecho Diplomático y Consular Dominicana, donde fue profesor de Ramfis Trujillo. El 31 de enero de 1946 abandona la isla caribeña y se instala más tarde, el 13 de febrero, en Nueva York. En la Gran Manzana colaboró con la delegación vasca y el gobierno republicano español, hasta conseguir que las Naciones Unidas condenaran el régimen fascista español recién implantado. Se licencia en filosofía por la Universidad de Columbia y el 27 de febrero de 1956 dicha universidad le aprueba la tesis doctoral
de 700 páginas sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. La tesis titulada La Era de Trujillo, donde se denunciaba el régimen del dictador dominicano y donde planteó el supuesto de que Ramfis Trujillo no era biológicamente descendiente del dictador. Ante la amenaza de la publicación de la tesis, el dictador Trujillo, con el apoyo de los servicios americanos, ordenó el secuestro y traslado de Galíndez a Santo Domingo, hecho que se realizó el 12 de marzo de 1956. Algunos de los actuantes en su secuestro y eliminación fueron a su vez asesinados, comenzando por Octavio de la Maza, hermano de Antonio de la Maza, y el piloto norteamericano Constanza, Maimón y Estero Hondo. Fue una expedición militar antitrujillista que el 14 de junio de 1959 desembarcó por el poblado de Constanza y por las playas de Maimón y Estero Hondo. El grupo de luchadores antitrujillistas que efectuó este hecho heroico fue entrenado militarmente en el campamento guerrillero ubicado en la finca Mil Cumbres de la provincia cubana de Pinar del Río. Las tensiones con la iglesia. Los amores entre la iglesia y el régimen se quebraron cuando el 31 de enero de 1960, en una carta pastoral, las voces de los obispos dominicanos mostraron su desacuerdo con el régimen. Trujillo respondió con ataques mediáticos feroces y con acciones directas contra la Iglesia Católica. Promovió protestas contra los obispos. Producto de desafueros de un régimen que llegaba a su ocaso, fue que personeros de San Francisco de Macorís
incendiaron la capilla de la ermita, la cual estaba en la carretera San Francisco-Las Guasumas. Minerva Mirabal, hija de Mercedes Reyes Camilo, doña Chea, y Enrique Mirabal, comerciante y hacendado. Desde muy niña se destacó por su inteligencia. A los 5 años ya sabía leer y escribir correctamente. Y a los 7 recitaba versos de los clásicos franceses. Fue en el año 1946 cuando se graduó en Letras y Filosofías. Le gustaba escribir y leer poesía. Fue una de las primeras mujeres en obtener el título de doctora en Derecho durante la dictadura, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1950. Participación junto a su esposo en las reuniones clandestinas que dieron origen al movimiento revolucionario 14 de junio. Según testimonios de quienes la conocieron, Minerva fue una mujer excepcional que se destacó en todas las actividades en las que participó, sobresaliendo por su entusiasmo, su carisma y su firme militancia antitrujillista, así como por su amor a la libertad, su valentía y su indignación ante la situación imperante. Todo esto trajo como consecuencia que fuera apresada en varias oportunidades por el Servicio de Inteligencia Militar. A la hora de su muerte tenía 34 años. Su horrendo asesinato junto a sus hermanas Patria de 36 y María Teresa de 25 aumentó los niveles de descontento de la población y contribuyó a agravar más la crisis de la dictadura. Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, nació en Montecristi, hijo de Manuel Francisco Tavares Ramos y Josefa Justo Rousseau. Sus estudios primarios y parte de los secundarios los realizó en la Escuela Varones número 1, llamada después Honduras. Desde muy joven, sus padres le comentaban sus experiencias sobre la intervención de Estados Unidos al país en 1916 y estos relatos, según refieren algunos de sus amigos, contribuyeron al desarrollo de la actitud antiimperialista de Manuel. Prisionero en la cárcel de Puerto Plata en 1960, su esposa, Minerva Mirabal, fue asesinada, junto a otras 2 hermanas, por miembros del Servicio de Inteligencia Militar SIN, cuando venían de visitarle de la cárcel. Se cuenta que entre las razones que tuvo para unirse a la trama, está la prohibición del dictador a que contrajera matrimonio con una joven de su pueblo natal de nombre Luisa Gil, ya que esta era hermana de René Gil, un rebelde comunista. Con la finalidad de asegurar la lealtad de sus jóvenes oficiales, el régimen los obligaba a asesinar presos políticos detenidos en las cárceles. Y así sucedió con el teniente García Guerrero, a quien después que se le informó que la persona que él había matado era su cuñado René Gil, al ser enterado, indignado, se unió a los planes para acabar con el sátrapa. Huáscar Tejeda Pimentel. Huáscar Tejeda Pimentel nació en 1926 y murió en 1961. Nació en Baní,
y se graduó de ingeniero civil en la Universidad Norteamericana de Connecticut en 1953. En 1955 fundó una compañía de ingenieros junto con Roberto Pastoriza. De 1959 a 1960 fue profesor de la Universidad de Santo Domingo. Se unió con Pastoriza al grupo que conspiraba para ajusticiar a Trujillo por ser regañado en público. Fue asesinado en noviembre de 1961, junto a sus demás compañeros de conjura, también presos. Hombres llenos de valor hicieron lo impensable y un 30 de mayo de 1961 lograron realizar el ajusticiamiento de Trujillo en la avenida George Washington, hoy autopista 30 de mayo. Allí, en ese lugar, mataron a Chapita, mataron al Chivo. Mataron al Chivo en la carretera, mataron al Chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al Chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del Chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Ay María, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra de lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra de lindo los corazones. Mataron al Chivo en la carretera, mataron al Chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al Chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del Chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Matan a Chapita en la carretera, matan a Chapita en la carretera. La mamá gritaba de esta manera. Matan a Chapita y no me lo dejaron ver. Es posible que en tu comunidad o entorno te encuentres con una calle, un parque, un monumento que lleve el nombre de uno de estos hombres y mujeres. En honor a ellos, te invito a reflexionar acerca de lo que dieron por nosotros. Para dar una razón, tenemos que usar la palabra interrogativa «pourquoi?» y nuestra respuesta debe llevar «parce que». Si te preguntas, pourquoi significa por qué para preguntar y parce que es el porqué de respuesta. ¿Me sigues? Veamos estos ejemplos para aclarar.
Pourquoi tu jettes les ordures dans la poubelle? Pourquoi tu jettes les ordures dans la poubelle? ¿Por qué tú tiras la basura en el zafacón? Parce que de cette façon, on soigne l'environnement. Parce que de cette façon, on soigne l'environnement. Porque de esta manera sanamos el medio ambiente. Je suis contre parce que ça fait mal à l'environnement. Je suis contre parce que ça fait mal à l'environnement. Je suis contre parce que ce type d'agriculture cause de la pollution biologique et peut faire mal à la population locale. Je suis contre parce que ce type d'agriculture cause de la pollution biologique et peut faire mal à la population locale. Esta opinión utilizando la expresión c'est vrai mais. Le charbon est nécessaire pour les humains. Le charbon est nécessaire pour les humains. C'est vrai mais le charbon produit un gaz toxique. C'est vrai mais le charbon produit un gaz toxique. Vocabulaire de cette unité. L'usage du carburant. L'usage du carburant. El uso de combustible. La coupe des arbres. La coupe des arbres. La tala de los árboles. Trop forte.
trop forte, demasiado fuerte. L'endommage, l'endommage, el deterioro. Du, debido a. Je pense que l'usage du carburant est indispensable pour la vie des humains. Cette action provoque les changements climatiques. Cette action provoque le changement climático. Yo pienso que el uso de combustible es indispensable para la vida humana. Esta acción provoca el cambio climático. Je pense que la musique n'est pas de la pollution sonore. Je pense que la musique n'est pas de la pollution sonore. Une musique trop forte endommage l'audition. Une musique trop forte endommage l'audition. Yo pienso que la música no es un
Gracias por tu sintonía. Nos vemos en la próxima semana.